Hola, buenas tardes. Hoy, como dijo Lau, les voy a dar una pequeña charla. La cruz como signo de perdón y esperanza. Y quiero que nos situemos bajo el contexto, de la crucifixión. Ya todos sabemos, ¿verdad? La crucifixión. Pero en la crucifixión estuvieron los apóstoles más cercanos a Jesús, Juan, Pedro, Santiago, su madre y algunas mujeres. Y yo me quedo pensando y reflexionando acerca del mensaje que aún en la cruz, después de haber vivido la pasión, Jesús, su situación tan cruenta, tan imponente, Él aún así nos quiso dejar su mensaje de perdón, de esperanza. Recordarán ustedes que Él le dice al buen ladrón, que no sé si sería bueno, ¿verdad? Pero bueno, no lo sometería a juicio. Esta noche estarás conmigo en el paraíso. O sea, le perdona porque previamente se hizo una discusión entre los dos que estaban ahí acompañándolo. Y uno majadero lo retaba, le decía, sálvate y salve a nosotros. Y el buen ladrón le dice, él no cometió pecado. Sin embargo, tú y yo sí. Y él se arrepiente, el buen ladrón. Y Jesús le dice esa promesa. Porque Jesús, es un Dios de promesa. Qué misericordia tan grande tiene Él hacia nosotros, que aún en esos momentos tan difícil de dolor, Él nos llama a que perdonar. Dice, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿sí? Y Él pudiendo ser hijo, Él siendo hijo de Dios, Él es obediente hasta la muerte de cruz. María, su madre, yo me imagino, yo me pongo en su lugar, la fuerte que estaba sintiendo esos momentos. Sin embargo, María siguió. Jesús nos llama a todos y cada uno de nosotros a que perdonemos. Perdonemos. ¿Cuántas veces? 70 veces 7. Sin embargo, a veces nos cuesta mucho perdonarnos a nosotros mismos. En nuestra soberbia, yo hablo de mí, en nuestra soberbia decimos, no, es que Dios, ¿cómo me va a perdonar? O nos victimizamos, ¿sí? Y Jesús nos dejó el sacramento de reconciliación. Y nosotros, por soberbios, por falta de fe, no queremos acudir. Pero sabemos que el perdón significa reconciliación. Y es ahí donde nosotros debemos de estar más seguros de que Él sabe nuestros pecados, pero a Él le gusta que los confesemos, ¿sí? Y el perdonar es una elección. Yo al menos he entendido que el perdonar es una elección. Yo le he dicho a Dios, dame, Señor, el querer perdonar. Y el perdón no es un camino fácil, pero tampoco imposible. Cuando yo tengo la mirada puesta en esa cruz, yo sé que se puede. El perdón es todo un proceso donde tenemos que sanar emociones, sentimientos, tantas cosas. Pero sin perdón no puede haber redención. Y eso a mí me vino a enseñar Jesús en la cruz, que me ama, que soy su hija amada, que a pesar de todo lo que haga, Él es fiel en sus promesas. Siempre estará para mí, aunque yo muchas veces he dejado de estar para Él. El perdón no se trata de darlo, sí te perdono. No, se trata
Dios lo que necesita es un perdón de todo corazón. Hacerlo de todo corazón, con mucha fe. Y cuando yo rezo el Padre Nuestro, que es nuestra oración modelo, ahí veo yo todo lo que perdona nuestros pecados, Él una y otra vez, siempre y en todo momento. Si bien es cierto, el perdón requiere, como les digo, es un proceso y requiere un trabajo, a veces hasta diario. Porque a veces decimos, no, ¿cómo lo voy a perdonar? Es que me hizo. Nosotros muchas veces nos tomamos las cosas demasiado personales. Y yo pienso que no debería de ser así. Yo pienso que deberíamos de ver la historia de vida de la otra persona y entender por qué actúa así. Y si no lo entendemos, pues no juzgar. Porque a eso no estamos llamados nosotros. Nosotros necesitamos ser fieles seguidores de Cristo Jesús. Él nos dio todo por nosotros, sin fijarnos cómo éramos, gordos, flacos, enojones, nada. Él nos dio absolutamente todo. Él dio su vida por nosotros. Y en esa cruz, que también es un signo grande del amor de Él, porque Él ya sabía lo que iba a suceder. Y sin embargo, Él decidió que seguiría. Recordarán ustedes a Pedro, que lo negó. Pedro, que decía, te amo, y Jesús le preguntó varias veces, ¿me amas, Pedro? Y él decía que sí. Y él decía que sí, firmemente, y sin embargo lo negó. Y Jesús no se podía reconciliar con el pecado hasta que Pedro reconoció su pecado. Fue cuando ya hubo una reconciliación. Si yo no reconozco mi pecado, pues no voy a poder ser perdonada. Yo pienso que el único pecado que Dios no perdona es aquel que no confesamos. ¿Cuántas veces, como les decía, recapitulando un poco, nos cuesta ir al sacramento de la reconciliación? Mejor le andamos platicando al amigo, que es bueno, ¿verdad? Pero el amigo más maravilloso es Cristo Jesús. Y Él nos ama incondicionalmente, ¿sí? Y ahí también yo veo la actitud de María, nuestra madre. Porque cuando María le dio el sí a Dios, lo hizo con todo, no cuestionó. Ustedes sabemos del silencio de María. No cuestionó, ¿y qué me va a pasar? ¿Qué voy a hacer? No. Ella solamente dijo sí. Y ella es nuestra corredentora, y ella es nuestra madre también. Yo me puedo imaginar lo que sentía ella en su corazón. Recuerden que ella todo lo guardaba en su corazón. Una de las escenas que a mí me conmueve, entre otras muchas, pero es la de las bodas de Caná. Cuando María le dice a Jesús, ya no hay vino. Y Jesús le dije, no ha llegado mi hora, o en otros les dice, ¿y a ti y a mí qué, mujer? ¿Y qué hizo Jesús? Obedeció. Yo me conmueve porque yo como mamá sé lo que puedo decirle a mis hijos, y ella simplemente dijo, no hay vino, y hagan lo que Él les diga. Y así estamos llamados nosotros, a hacer lo que Él nos dice. Él nos dejó un camino, una senda, que son los mandamientos. Y mamita María, ella, ¿qué hizo? Asumió la actitud que le correspondía, obedeció. Se abandonó a la voluntad de su Hijo amado. Y viéndolo en la cruz, Jesús le dice a ella, le dice del discípulo amado, que es Juan, he ahí tu hijo,
he ahí tu madre. Y ahí estábamos también nosotros, porque Jesús en la cruz, ahí estábamos nosotros, cada uno de nosotros estábamos en esa cruz, en sus pensamientos, ahí estábamos con Él. Él ya nos tenía en sus pensamientos. Y Él murió por amor a nosotros. Entonces, Él sabía y no quería dejar abandonada a su mamá. No la podía dejar abandonada. Y nunca, así como nosotros nunca nos ha dejado abandonados, así no la dejó a ella. Por eso le dijo a Juan, he ahí tu madre. Y María, después de eso, ¿cómo siguió? Con su actividad diaria, santificándose, haciendo su vida diaria. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, ¿sí? Seguir, pese a las pruebas que nos vengan, seguir. Yo he aprendido de manera personal que mis momentos más difíciles han sido el camino más corto para encontrarme con Jesús. Y que habrá luchas, sí, que habrá batallas, sí, pero mi mirada está puesta en el cielo. Esa es mi meta. Y como se dice por ahí, hasta el cielo no paramos, ¿sí? Dios cumple sus promesas y las seguirá cumpliendo en cada uno de nosotros. Yo le digo a Dios, porque yo hablo con Él y estoy medio ocurrente y loca, yo le digo, Señor, yo voy, pero si tú vas, yo voy. Si tú no vas, yo no voy. Porque Él me dijo que no me dejaría, que no me abandonaría, y yo por eso le digo, ándale, ve conmigo. O a veces le he dicho, súbete, Señor, yo soy el burro. Así como cuando entró a Jerusalén, ¿verdad? Entonces, yo le digo y yo voy. Yo me he hecho más sensible a Él, a escucharlo. ¿Que me falta mucho? Sí. ¿Que cometo pecado? Sí. Pero yo trato al menos de cada día, seguirle a Él. Porque yo no sé ni el día ni la hora que me vaya de aquí. Y he aprendido también que las personas que me han hecho daño han sido mis bienhechores. ¿Y por qué mis bienhechores? Porque he aprendido de ellos el cómo no se hacen las cosas. Cómo no hacer lo que ellos hacen. Y no me he victimizado ni lo pienso hacer. ¿Por qué? Porque yo tengo una dignidad que Él me ha dado. Yo soy su hija amada por Él. Y hoy en esta charla les puedo comentar que desde niña mi mamá me inculcó que el Señor es mi pastor y que nada me faltará. Aunque ande en valles y sombras de muerte, Él estará conmigo. Y yo creo firmemente en Él. Yo digo, si tú lo dices, Señor, yo lo creo. Y si yo lo creo, tú lo haces. Y si tú lo haces, Señor, hecho está. Y hoy les voy a platicar un poquito, porque el tema no debe ser el protagónico. El protagonista especial es Jesús. Yo tengo 2 hijos, una hija en el cielo y un hijo aquí en la tierra. En el 2015, mi hija se fue al cielo por decisión propia. Y ha sido el momento que me movió toda mi estructura. Pero también sé que ha sido el momento en que yo he clamado, que Dios me ha escuchado y que me he aferrado a Él. Porque Él siempre ha estado así. Y hablando de la cruz, les comento, cuando se fue mi hija, yo no puedo decir, yo no vengo a invalidar aquí ningún dolor. Yo solamente sé que el dolor cada quien lo lleva de la manera que puede. Cuando mi hija falleció, yo, dentro de las preguntas, ¿qué pasó? ¿Por qué?
yo iba mucho bueno, no sé si mucho, a lo mejor me falta más, pero yo iba a la capilla de la Virgen del Pueblito, o sea, el Templo Chico de San Antonio. Llegaba yo a horas que no había personas, solo estaba Dios, María y los santos ahí. Y yo me sentaba y veía la cruz. Yo no sé si alguien conoce ahí. Está la cruz y atrás hay una madera, creo que se llama machimbre, no sé cómo se llama, pues duela. Y yo me sentaba enfrente de la cruz y veía. Y atrás de la cruz yo veía un camino. Y ahí lloraba, meditaba, reflexionaba. Y ahí le fui dando sentido a mi cruz que me tocó cargar. Y ahí pude acomodarme mi cruz y seguir adelante. Pese al dolor, pese al sufrimiento, pese a todo, yo ahí veía. Y ahí era el lugar que yo más frecuente iba. Y ahí yo viví, empecé a elaborar mi duelo. Y el duelo duele, sí. Pero yo sabía que no estaba sola. Yo sabía que Jesús me había dejado una herencia de amor, al igual que mi hija. Una herencia de amor que necesitaba yo apropiarme de ella y hacerla mía, porque para eso son las herencias, para apropiarse uno y seguir. Y así, cuanta oportunidad tenía, yo iba ahí. Y lloraba, me reía, porque mi hija también, al igual que mi hijo, ahí asistían a sus grupos. Y yo entendí que Dios a mí me había preparado, con el respeto que me merecen todas las madres, que dicen que nunca uno está preparado para ver partir un hijo. Yo pienso que Dios sí a mí me preparó, porque soy educadora jubilada y siempre le decía yo, Señor, mi casa y yo te serviremos, porque mis hijos ya estaban en grupos y yo también. Y empecé un camino de conocer más a Dios, de acercarme. Siempre me gustaban las horas santas, me gustan, y ahí asistía. Entonces, yo siento que Dios me fue preparando, porque si yo no hubiera estado preparada, me hubiera vuelto loquita. ¿Y a qué voy con esto? Que mi cruz, yo le dije, Señor, aquí estoy. Yo no nada más te quiero para mis momentos alegres, te quiero para siempre y para todo. En cada momento, en cada situación, yo te voy a ser fiel. Y como les digo, trato de ser fiel. Yo hubiera podido maldecir el día que mi hija se fue, pero decidí agradecer la vida que le dio, ¿sí? Y agradezco cada día, cada mañana, y cuantas veces puedo, voy a un curso y a otro, pero no es para yo sentirme que he podido con todo, no, sino para estar más cerca de Dios, más cerca del dolor, más cerca de ser empática con todos aquellos que sufren. Y así como les decía que mi hija me dejó una herencia, cuando mi hija se va, me dejó como herencia muchos hijos, me salieron muchos hijos, me salieron muchos retiros y yo gustosa, ¿sí? Yo les puedo compartir que si no fuera por la fe, no estaría yo aquí. Yo no he necesitado cargar un ladrillo para saber de qué hecha está mi casa, de qué está hecha mi casa. Y mi persona tiene fe, porque mi fe está puesta
en Dios, en la cruz. Y Él ahí nos dejó una gran herencia, que muchas veces nosotros no queremos apropiarnos, que muchas veces nosotros andamos echándole, como dice la palabra de Dios, la perla a los cerdos, cuando Él es el camino, la verdad y la vida. Ustedes lo saben. Yo les comparto mi pequeño testimonio, para si de algo les sirve, se inspiren en cualquier situación que tengan en su vida, pongan primero a Dios. No hay nada más que los va a fortalecer. Él está siempre con nosotros. Él y María no son ajenos a nuestro dolor. Ellos nos acompañan siempre. A mí me han acompañado. Y yo estaré eternamente agradecida. ¿Por qué? Porque así es y así será. ¿Sí? Así como dice en Isaías, que Él me lleva en el hueco bendito de su mano, y así es. Y a todos y cada uno de ustedes así lo hace. Él nos ama. Él nos ama. Él murió por nuestros pecados, sí, pero también por nuestra salvación. Y es un Dios de amor. Y María también tenía la esperanza, esa esperanza que solo la da Dios, que solo la da Jesús. Y nosotros, a veces en nuestra humanidad, hay cosas que no podemos entender, pero Él sabe. Él lo sabe todo. Y así como hay un proceso para perdonar, también hay un proceso para elaborar un duelo. Como les dije, el duelo duele, ¿sí? Y el duelo, yo no puedo darles una receta porque el duelo, el elaborar un duelo es personal, es un camino. Pero el duelo se vive sin prisa y sin pausa. El duelo hay que vivirlo, hay que sentirlo. A veces, queriendo aliviar el dolor de las otras personas, les queremos dar una receta de cómo vivan ese duelo, de cómo lo sientan. Y no se puede, porque cada duelo es personal. Todos los días perdemos. Todos los días perdemos algo, ¿sí? El duelo no nada más es cuando fallece alguien. Es cuando alguien se enferma, cuando alguien se divorcia, cuando alguien se separa, cuando perdemos un amigo. La palabra perder no me gusta mucho porque, por ejemplo, hay veces, es que ella perdió una hija. No, yo ya sé dónde está mi hija, yo no la tengo perdida. Pero bueno, así a veces se dice, ¿verdad? Pero para que nos vayamos nosotros haciendo más empáticos con aquellas personas que viven un duelo, ¿sí? Tenemos que validar nuestros sentimientos. Si hoy tengo ganas de llorar, pues lloro. Si hoy tengo ganas de reír, río. Si hoy tengo ganas de meterme, porque eso lo viví yo, debajo de la sábana, así me quedo, valido. La palabra que más decimos nosotros cuando vamos a un funeral, ¿qué decimos? Lo siento mucho. ¿Realmente creen que lo sientan mucho? ¿Que lo sientan igual que uno? No es así. No es así, no se puede sentir así porque uno han perdido una hija, no han perdido un amigo, no han perdido un brazo. Entonces hay que ser más cuidadosos con nuestras palabras, honrar esas palabras, vivirla, ¿sí? Yo les digo que duelo elaborado es duelo sanado. Si yo no elaboro un duelo, no lo voy a sanar. ¿Y qué voy a hacer? Voy a traer un cementerio aquí en mi corazón, con muchas crucecitas, hablando de la cruz.
Entonces, hay que elaborar ese duelo, hay que vivirlo como viene, pero de la mano de Jesús, de la mano de María. Sin Él no podemos. Sin Él no podemos. Si hay que psicólogos ayudan, tanatólogos ayudan, pero el más importante que está a nuestro lado es Él. No hay de otra. Cada día viviendo un duelo es diferente. Cada día de repente amanecemos con mucha alegría, de repente nos apagamos. Lo mejor que podemos hacer cuando una persona está en duelo es acompañarla, dejarla que hable, no darle una receta. Yo sé que lo hacemos, yo sé que mucha gente a mí me lo dijo con mucho amor y porque quería hacerme sentir bien. Pero hay gente que llegó y se sentó a que yo hablara. Y cuando yo me refiero que el duelo se hace sin prisa, es que no queramos hacer las cosas de un solo golpe. No queramos sanar mañana. Si los corta el novio, la novia, un amigo, no quieran. Hay que validar ese sentimiento mientras yo lo asumo en mi cuerpo, en mi corazón, lo puedo sentir y vivir mejor. Hablar de duelo es, para mí, hablar de Jesús. Y yo le doy a Él mi eterno agradecimiento porque en mi duelo, en su cruz, a mí ha llegado gente que me ha dejado mucho. Yo cada día he aprendido, cada día he sentido que Dios me ama, que Dios está conmigo, que no me abandona y nunca me va a abandonar. Y aparte que yo le digo, hey, tú dijiste, ¿vas conmigo? Pues va. Entonces, esto no es, para mí no es como una consejería ni sugerencias, pero les estoy hablando desde lo que yo he vivido, desde lo que yo he sentido, porque es la única forma que puedo dar testimonio de mí, de lo que ha hecho Dios. Y sé que va a seguir haciendo más cosas, porque su misericordia es eterna. Y yo no me pienso separar de Él. Él es mi mejor camino. Y yo siempre le diré que sí. Como cuando me invitan a estas situaciones que yo soy inexperta, pues digo que sí, pero ahí vamos, Señor. Y solo quiero terminar diciéndoles que sigan con lo que están haciendo, pero pónganlo siempre primero en manos de Dios. Acudan al sacramento del altar. Acudan a la reconciliación. No pierdan tiempo. Nunca saben cuándo nos vamos a ir. A mí, Patti, la vida me cambió un segundo. Pero sé que siempre lo mejor está por venir. Siempre. Y yo quiero, si en algo se les puede quedar, quédense con eso. Lo mejor está por venir, pero siempre siguiendo a Jesús. Les agradezco esta charla que me permiten dar. Gracias.